Amado Padre, gracias Señor nuevamente por permitirnos estar juntos en este lugar, Señor, en donde abrimos tu palabra para conocer de ti, de tu voluntad, para ser, Señor, partícipes de la exaltación de tu nombre. Pues tu iglesia en el mundo, Señor, se reúne este día a adorarte y a bendecirte, Señor. Estamos nosotros, Señor amado, en una condición tan bendecida. Siendo pecadores, amado Señor, tú nos concedes estar delante de ti. Señor, estar en comunión contigo, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que estás entre nosotros. Estás, mi Dios amado, obrando en cada uno de los tuyos y también estarás convenciendo conforme a tu voluntad a aquellos que llames a salvación. Amado Señor, queremos agradecerte porque hoy tenemos, Señor amado, el privilegio también de poder estar reunidos en este lugar y podemos alabarte. Podemos gozar de la alabanza como bien lo acabamos de hacer, Señor. Podemos, amado Señor, disfrutar de la comunión con los hermanos. Podemos, amado Señor, disfrutar de la coinonía, pero también del ágape. Poder, Señor, después comer y reír, Señor, hablar de las cosas maravillosas que tú nos concedes en tus bondades. Señor amado, también tenemos el privilegio, mi Dios bendito, de estar aquí por nuestro propio pie. Hemos venido, Señor amado, todos con bien en nuestro cuerpo, Señor. Y agradecemos también por todo eso. Cada detalle de tu misericordia que constantemente olvidamos por la costumbre. Hoy, Señor, te damos gracias. Padre Santo, queremos también interceder por nuestra familia en Florida, la familia en San José, los hermanos en Los Ángeles, la familia en Texas, en Kansas, la familia en Colorado, Señor, la familia en Tamaulipas, en Monterrey, en Ciudad de México, Señor, la familia de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, de Melaque, de Capilla, de Cartolandia, de Hidalgo, de Cuernavaca, de Chapala, Señor, que están aquí, gracias a Dios. También pedirte por nuestro hermano Jorge, Señor, nuestra hermana Liz, nuestra hermana Connie, nuestro hermano Daniel, Señor. Te pido también, Padre Santo, por la familia de nuestra hermana Mayra en Reynosa, sobre todo por su hermano, por nuestro hermano Donald, amado Señor, también, por Samuelito, Señor. Te pido también hoy, Padre, por Vicencio, papá de nuestra hermana Claudia, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, por la familia, Señor, de nuestro hermano David, allá en Inglaterra, Padre, su padre y su madre, y también por él. Por cada uno de nosotros, amado Señor, sabemos que tú intercedes. Aquellos, amado Señor, que llamaste a salvación, están guardados, protegidos. Hoy te pido, Padre Santo, por los que están entre nosotros, que no son salvos aún. Obra y salva, Señor, aún desde su temprana edad. Te alabamos, Señor, por el gozo que has puesto en los pequeñitos de esta congregación y de otras congregaciones. Gracias, Padre Santo, porque les estás dando amor por tu palabra, por oírla, por escribirla, por leerla. Gracias por los jóvenes, Señor, a los que tú estás llamando, Señor, ayudándoles en sus pasiones juveniles para enfocarse en ti, Señor. Gracias, Padre, por las nuevas familias que has traído a este lugar. Gracias, amado Señor, también por los que se han ido, que hemos aprendido tanto de ellos y hemos sido bendecidos. Te pido, Padre bendito, también, Señor amado, por aquellos que tú levantarás de entre nosotros para la obra del ministerio. Señor, llámalos, confírmalos y sírvete de ellos para la gloria, amado Señor, de tu nombre. Hoy, Señor, te rogamos, Señor, tomes, Señor, el control de nuestros pensamientos. Señor, ayuda a despojar a cada uno de nosotros la pecaminosidad de la carne, peso y pecado se ha quitado. Y a todos, Señor, ayúdanos a concentrarnos en tu santa palabra, que es el medio de gracia más maravilloso que contamos aquí en esta tierra, Señor. Ven pronto, Señor. Gracias por todo en Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos amados. Tomen un breve momento para saludarse. No sé si ya lo han hecho. Algunos son tímidos, así que ayúdale. Hermano, Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Si alguien no tiene lugar todavía, hola Jairo, ¿la niña durmió? Gloria a Dios. Si alguien no tiene lugar, hay creo que un lugar ahí, otro lugar aquí, y los demás están ocupados, gracias a Dios, hermanos. Tenemos comunión después del culto, todos son invitados, podemos platicar y gozarnos también, pero es bueno siempre saludarnos, hermanos. Saludamos a los hermanos que están a distancia. Hay pequeños que van a estar tomando notas del sermón. Rogamos Dios les ayude.
y les bendiga en todo. Estamos en el Evangelio según San Lucas. Nuestro amado hermano Víctor nos hizo el favor, como se dieron cuenta todos ustedes, hermanos, de leer una porción que es la que pretendo enseñar. Estaba, hermanos, pensando en la ocasión pasada acerca de la enseñanza que me correspondía y leíamos esos textos, pero no pude terminarlo, solamente tuvimos 1 hora y media para un solo versículo. Creía necesario el detenernos por todo ese tiempo, hermanos, para poderlo explicar y ayudarnos, hermanos, en nuestro conocimiento del Señor y de su voluntad, de la palabra. Ahora sí vamos a avanzar, hermanos, a partir justamente del versículo 33. Quisiera que leyéramos la última parte del capítulo 5, hermanos. Poco a poco, conforme vamos a ir avanzando. Víctor ya la leyó, gracias, hermano, y ahora vamos a ir verso a verso explicándolo. Y a partir de ahí nos iremos, ¿ok? Recordando, por supuesto, el versículo 32, que es un buen recordatorio para mí, no sé para ti, que el Señor no vino a llamar a los justos, alabado sea nuestro Dios, vino a llamar a los injustos, ¿verdad? A los enfermos. Esto es algo que tienes que repetir constantemente, porque si hay un espíritu que opera, hermanos, en la iglesia, contra la iglesia, entre muchos, es el espíritu de no poder creer que el Señor me haya venido a salvar a mí. Por eso vamos a las obras de nuevo. Es fácil caer, porque venimos de las obras, la mayoría de nosotros, y porque aún, hermanos, es difícil. Es más, si no es por revelación divina, es imposible en realidad creer y afirmar que Cristo me ha limpiado de mis pecados, sin que yo haga nada. Es tan difícil que algunos suman esto más obras. Y es muy peligroso. Cristo vino a morir por los pecadores, para llamarlos al arrepentimiento, para que ellos tengan una nueva vida, una mente distinta, para que busquen su gloria y vivan así en plenitud, con comunión sana con el Señor. Pero a eso vino el Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos, porque soy un pecador, creo que tú también. Y gloria a Dios que Él vino por nosotros a llamarnos al arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? Versículo 33 dice entonces, ellos le dijeron, los discípulos de Juan muchas veces ayunan y oran, y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos, pero los tuyos siguen comiendo y bebiendo. Esta parte es importante en cuanto a ellos. ¿A quién se refiere? A los fariseos y a los escribas. Pero también, hermanos, hay un grupo ahí importante, que es el grupo de los seguidores de Juan el Bautista. Es muy interesante, hermanos, porque otros textos nos recuerdan justamente esto. Por ejemplo, hermanos, Marcos 2:18. Vayan ahí, solamente romperemos un poco la regla de ser precisos solo con el texto que estoy exponiendo, pero es una concordancia y también un paralelo. Marcos 2:18 dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron. ¿Se dan cuenta? Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron. Eso no dice Lucas. Lucas dice que alguien dijo que los discípulos de los fariseos y los de Juan estaban en ayuno, pero aquí dice que ellos vienen. Ahora es importante notar dos grupos distintos, el grupo de los fariseos y el grupo de los discípulos de Juan. Marcos nos dice que están ahí, hermanos. Mateo 9:14 dice, Mateo 9:14, entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ojo, niños que están anotando, anoten esos textos de concordancia, dije, Marcos 2:18 y Mateo 9:14, ¿ok? Es importante para que ustedes comprendan mejor el texto. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, hermanos, recordemos esto, la Biblia no se contradice, sino que siendo un testimonio, el testimonio, por lo tanto, hermanos, se lleva a cabo por diferentes personas, 2 en adelante, son testigos fieles en determinado caso, pero nunca eligen a 2 testigos que ven las cosas desde el mismo lugar, desde la misma condición. Es decir, en la ley no aceptan como testigos fieles a 2 personas que están en el mismo lugar, en la misma posición, sino en la investigación se solicita que haya más testigos de diferentes lugares. Estos son testigos que están viendo la misma situación, las mismas personas desde diferentes perspectivas. Ellos están viendo lo mismo, pero desde diferentes ángulos. Mas, sin embargo, todos están narrando lo mismo. Y cada uno, por supuesto, tiene inspiración divina, pero cada uno está enfocado en enseñar algo distinto. Por eso es que tenemos los evangelios sinópticos. Tenemos estos evangelios que prácticamente hablan lo mismo, pero no de la misma forma. Cada uno tiene su enseñanza, determinado
tipo de personas, hermanos. Aún todos nos ayudan a bien, a todos los que estamos en el Señor. Pero es interesante que estos dos evangelios, tanto Marcos como Mateo, dicen que son los discípulos de Juan. Entonces, hermanos, no sé qué signifique realmente lo que Lucas nos dice sin decir que los discípulos de Juan estén ahí. Pero sí puedo, en mi propio criterio, basado en las Escrituras, entender esto. Es lo mismo que nosotros padecemos, hermanos, con los diferentes grupos que están a nuestro alrededor, sobre todo en las iglesias. Está el grupo de algunos que son legalistas y está el grupo de algunos hombres que son fieles al Señor. Entre ellos, hermanos, siempre habrá cosas en común, pero también habrá cosas que no están en común. Es el grupo de Juan y el grupo de los fariseos. Pero hay un tercer grupo que es el nuevo grupo, que no es nuevo del todo, hermanos, sino es un grupo que surge bajo el nuevo pacto, que es el grupo de los discípulos del Señor Jesús. Son judíos también. Y también algunos de ellos fueron discípulos de Juan, pero ahora están con Jesús viendo las cosas de una manera distinta, ni como los discípulos de Juan, ni como los discípulos de los fariseos. Esto es maravilloso. Otra cosa que yo puedo notar aquí también, hermanos, es la facilidad de contaminación que puede existir en hombres fieles. Los fariseos ya trataron antes de decir, ¿se acuerdan, hermanos? Versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Y más de 10 veces preguntaba en el sermón pasado, ¿qué hacían los legalistas? Murmuraban. ¿Qué hace normalmente el legalista? Está exigiéndole a los demás que hagan tales cosas para que puedan llegar a cumplir los estándares de Dios, ¿no? El legalista normalmente atacará a los demás. Más sin embargo, en ocasiones nosotros seremos también señalados como legalistas por los legalistas. Es decir, los legalistas exigen a los demás que puedan llegar a cumplir tal estándar. Los que nos ponen como ídolos, hermanos, son decepcionados cuando en realidad conocen quiénes somos. Ellos actúan como legalistas. Ellos están viendo, te dicen, no hace esto, no hace lo otro, hace esto, hace lo otro. ¿Qué querías, caray? Si estamos en proceso de santificación. Por supuesto que si nos encuentran en un pecado deliberado, en donde estamos viviendo, hermanos, en absoluta desobediencia, pecando de forma necia, claro que es otro asunto. Pero si acaso ven los efectos que tú y yo tenemos en cuanto a nuestro pecado, de lo que el Señor está haciendo por el lavamiento de la palabra y el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, recuerden que no somos perfectos. Somos perfectos en la perspectiva que Dios tiene a través de los ojos de Cristo, pero no tal cual somos nosotros. ¿Ok? Entonces, la contaminación llega por un grupo de los fariseos que tienen antecedentes de murmurar en contra del Señor y los discípulos. ¿Ok? ¿Y quiénes están? Los fieles discípulos de Juan. Si tú te preguntas quiénes son los hombres más fieles ahora mismo entre todos los que están ahí, los discípulos de Juan. Juan es un profeta del Antiguo Testamento, sorpresa a los niños. Aunque aparece en el Nuevo, es un profeta del Antiguo Testamento, el último. Es maravilloso, es un profeta de Dios. 400 años de silencio y de pronto aparece de la nada Juan, siendo profetizado. Fue dramática, hermanos, en realidad la vida de Juan desde el anuncio para el padre, para la madre, para los demás. Y Juan aparece como un profeta de Dios, a hablar Dios a través de él. Y nadie ha soportado en esta tierra la voz de un profeta, hermanos. Es Dios hablando. Jerusalén ha matado a los profetas a lo largo de la historia y Juan aparece. ¿Y quién va a seguir a un hombre que está expuesto a la muerte todo el tiempo? Es difícil, porque aún nosotros como Pedro podemos decir, yo hermano Charlie lo acompaño hasta la muerte. Y al momento de oler sangre, podemos huir como Pedro también. Porque es un asunto, hermanos, el dolor y la sangre realmente tiene que considerarse. Estos hombres son tremendos, son obedientes. Y por supuesto que lo que entendemos de los 3 evangelios es que ellos no se coludieron con los fariseos. Ellos denuncian a los fariseos y su legalismo por la boca de Juan. Es interesante, hermanos, porque los discípulos de Juan no están en el mismo tenor que los discípulos de los fariseos, pero pueden estarlo. Cuando nosotros estamos coludidos en la relación de alguien inconforme con la obra del Señor, con los obreros del Señor, con la iglesia del Señor o con cualquier otra persona, podemos caer en tentación. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque los fariseos, ¿qué hacen? ¿Murmuran de quién? De la iglesia, hermanos. Murmuran de Cristo, pero son sabios en su propio entendimiento. Porque si murmuran de Cristo, todo se viene encima de ellos. Sucedió con Juan, ¿recuerdan? El Señor Jesús, hermanos, trata con ellos con una sabiduría propia. Y Él les dice, díganme quién es Juan.
si Juan es un profeta o Juan es un hombre. Los fariseos saben. Los fariseos saben que si dicen, es profeta, pues tienen problemas. ¿Por qué no hacen caso a lo que Juan dice acerca de él? Si dicen es hombre, todo el pueblo sabía que Juan era un profeta y los iban a lapidar. Lo mismo sucede, hermanos. Estos fariseos son sabios. Ellos no atacan a Cristo, ellos no atacan la palabra, ellos atacan a hombres. Y ellos están diciéndole justamente, ¿por qué tus discípulos, no tú no, por qué tus discípulos no ayunan? Pero ¿cómo comienza este ataque? El versículo 30 nos dice que estaban murmurando. En su murmuración recibieron respuesta maravillosa del Señor Jesús. Hey, no vine a llamar a los justos, vine por los pecadores. ¿Les extraña, fariseos, que esté comiendo entre publicanos? Y quién sabe si hay alguna mujer ahí de dudosa procedencia. Bueno, les recuerdo que desde las Escrituras se nos anuncia que he venido a pisar la cabeza de la serpiente. He venido a salvar lo que se perdió. Ustedes deberían de saberlo. No quedan contentos, porque el darle a conocer el error de ellos jamás a un necio lo deja feliz, sino por el contrario, buscan otro ataque, y es un ataque muy bueno, porque la realidad del ayuno, hermanos, fue puesto por Dios. Lo explicaré brevemente, pero fue puesto por Dios, hermanos. La ley de Dios sugería solamente un ayuno en todo el año. Ojo, Levítico 16, 29 al 34 nos recuerda. Hay más textos, son largos, así que no iremos ahí. No estudiaré como tal el ayuno, sino pasaremos por el texto. Levítico 23, 26 al 34. Levítico 23, hermanos, 26 al 34, perdónenme. Sí, desde el 26. Números 29, 7 al 11. Solamente uno. Pero, hermanos, a lo largo del tiempo, en el transcurso de los días, los ayunos, no siempre totales, hermanos, comenzaron a multiplicarse, de modo que leemos acerca de su ocurrencia. En otras ocasiones, hermanos, llegó al punto que los fariseos justamente están ayunando, hermanos, 2 veces por semana. Empezó una vez al año. Y después, por la búsqueda del Señor, se permitieron más ayunos. Había, por ejemplo, durante 40 días, Éxodo 34, 2, Deuteronomio 9. Pero también, hermanos, el quinto y el séptimo mes, Zacarías 7, 3 al 5. Y los meses cuarto y quinto, séptimo y décimo, Zacarías 8, 19. Pero el clímax era la observancia de un ayuno, solamente. Mas, sin embargo, a los fariseos no se les hizo, la verdad, óptimo, y ellos quisieron decirle al Señor, no, va a ser más. Y ellos lo hacían, pues dice Lucas 18, 12, 2 veces por semana. Y aparte, obviamente, hay jactancia y dicen, doy el diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Justamente era su pensamiento, hermanos. ¿Qué hacen entonces los discípulos de Juan si he dicho que son fieles? ¿Por qué se atreven a hacer esta pregunta? Sabemos, hermanos, que hay 2 cosas. Fueron contaminados y pensaron en su propia sabiduría. ¿Te habías dado cuenta de este error que cometen? Caray, no me había dado cuenta. Y sobre todo, hermanos, cuando todo parece tan hermoso, cuando todo parece tan bueno, estamos esperando siempre que haya algo malo. Y es bueno, puede haber algo bueno, pero recuerda que siempre también va a haber algo malo, ¿no? Siempre, en todas las relaciones, en todos los círculos, nunca esperes la perfección. Eso solamente lo encontramos ¿en quién? Solo en Cristo, solo en Él, hermanos. Entonces, es importante que si estos jóvenes son valientes y están siguiendo a Juan, ellos quieren saber qué es lo que pasa y quieren explicaciones. Los fariseos no. Los fariseos son ortodoxos en la ley y ellos saben que el ayuno verdadero se instituyó una sola vez y que después fue en aumento conforme la necesidad del pueblo para tener buena comunión con Dios, y llegaron al punto de hacerlo 2 veces por semana y jactarse y decir, mira, yo lo hago 2 veces por semana, pero ellos lo que quieren es hablar mal del Señor. Y ellos atacarán una doctrina bíblica. Hermanos, a veces los ataques que se levantan en contra de la iglesia del Señor serán bíblicos. Usarán la Biblia para atacar. ¿Es el ayuno algo que Dios dio o no? Sí, entonces, eso es lo que hicieron. Me preocuparía mucho la relación, hermanos, de los discípulos de Juan con el Señor, si es que llegan a ser contaminados. Pero creo que el Señor tenía un plan para ellos y estaban firmes. Y es interesante, no es de sorprendernos, hermanos, que por alguna razón u otra los discípulos están ahí, los discípulos de Juan, porque quieren seguir. Algunos creen que en este punto, según el Evangelio de Lucas, no, pero según los otros evangelios, Juan ya murió. Y los discípulos de Juan están ayunando por el luto.
Ellos llegan a ayunar y de pronto encontraron la casa de este cobrador de impuestos. ¿Y qué era? Una celebración. Están viendo a los fariseos ayunando 2 veces al día. Recuerda que el Señor los reprendió cuando no se lavaban su cara y su cabeza. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tan afligido? Estoy ayunando, hermano. Oh, estoy ayunando, es que estoy en comunión con Dios. El Señor les reprende y les dice, pónganse aceite y lávense la cara. Que no parezca que están ayunando. Pero de pronto hay una fiesta ahí. Creo que en este punto también es importante detenernos un poco, hermanos, porque hay una fiesta ahí y es llena de pecadores. Yo ayer tuve una fiesta con pecadores de todo tipo, niños, medianos, grandes. Hubo una fiesta aquí también con pecadores ayer. Hubo una fiesta también en Cartolandia con pecadores. ¿Y qué creen? Hay una fiesta también hoy aquí con pecadores. Y en ocasiones, hermanos, olvidamos que las apariencias no nos sirven para con Dios. El gozo no puede ocultarse. Si fui perdonado, hermanos, de la pena de muerte, del castigo eterno del infierno, si yo lo merecía, pero alguien pagó en mi lugar, por favor, hermanos, si aún te continúa dando más gozo el ponerte 2 opciones, hermano, ¿qué quieres? Tú que estás endeudado, no sé si hay aquí alguien endeudado, pague, por favor. Pero imagínate que debes 100,000 pesos, ¿verdad? Y ya empiezan a cobrar. Y no sé cómo hacen los cobradores, pero te empiezan a cobrar por gente conocida y desconocida. Y tu mamá te habla, y tu tía, y tu abuela. Oye, ¿por qué me están hablando a mí? La deuda es de verdad tan portentosa que te carga mucho. Pero de pronto alguien te llama y te dice, ya no hay deuda, Víctor, se pagó la deuda. ¿Qué haríamos hoy si llegas en la mañana después de que ayer te hablaron y te dijeron que se perdonó la deuda de 100,000? ¿Cómo llegarías? ¿Triste? Muy felices, hermanos, porque podemos ir de vacaciones, ¿no? O bueno, podemos ofrendar a la iglesia, no sé, el 60, 80% con nuestra generosidad. Es broma. Hermanos, pero llegaríamos muy felices. ¿Cuánto más llegaríamos felices sabiendo que fuimos perdonados de nuestros pecados? ¿Cuánto más llegamos al día del Señor aquí a congregarnos porque se nos lavó con sangre? Claro que eso no produce gozo de inmediato, porque hubo sangre. Y si tienes tú, hermanos, al Espíritu Santo obrando en tu ser, eso no te produce risa, no te produce gozo de como una fiesta, sino que hay cierto dolor, pero a la vez también satisfacción, porque pagaron. Y sobre todo cuando conozco la resurrección, que el que pagó ahí de una forma tan horrible, no quedó muerto, sino vive y reina. Ya no hay luto, hay gozo resplandeciente de gloria. ¿Produce gozo o no? El simple hecho de recordarlo me eriza la piel. Hermanos, no estamos llamados a venir aquí a bailar, pero sí estamos llamados a venir y disfrutar, porque a pesar de nuestras tormentas y nuestro duro caminar en el desierto, Cristo murió por nosotros. Y a pesar de nuestros padecimientos a causa del pecado, nuestras incapacidades que aún tenemos, en donde nos encontramos confesando la verdad, no soy quien debo ser y me encuentro y me doy vergüenza, en ocasiones no quiero continuar, a pesar de eso Cristo prometió perfeccionar la obra en ti. Es motivo de gozo, hermano. Es como estoy ahogándome y no sé nadar y quiero pero no puedo, pero hay alguien ya que va con un salvavidas, es un experto y te va a llevar a la orilla. Bueno, puedo descansar. De hecho el salvavidas le dice, hey, quieto, no te muevas nada, descansa para poderlo sacar. Así Cristo hace con nosotros. Quieto, conoce que yo soy tu Dios, dice el Salmo 46:10. Quieto, quieto, conoce que yo soy tu Dios. Produce gozo. Pero parece, hermanos, que aquí como hoy hay quienes van en contra del gozo. A mí me molesta bastante, lo confieso, aquellos que van en contra del gozo, hermanos. Tenemos, por ejemplo, quienes no han ido en un congreso anual, año con año. ¿Quién espera el congreso? 5º congreso anual, Somos de Cristo. No saben cómo se llama, no les voy a decir todavía. Pero tenemos momentos de coinonía y de gozo con los niños, con los jóvenes, en donde las familias saben jugar y hemos reído. Aquí hermanos han brincado y Víctor y Marlene bailaron la otra vez dirigiendo a todo el grupo. Es maravilloso, pero siempre encontramos con algunas personas. ¿Qué pasó, hermano? ¿Te sientes mal? No. Ven, hermano, participa al menos, ve ahí a la reunión, está la iglesia junta. No, yo desde aquí, gracias. A murmurar. La verdad, yo no entiendo de dónde pueden sacar, hermanos, tal postura, habiendo un Dios tan maravilloso que envió a su Hijo a libertarnos aún de ese yugo de la amargura. No pretendemos que bailen y eso, no hacemos nada impropio, hermanos, todo es en modestia.
en piedad, pero con gozo. Disfrutamos, no queremos que el día termine. ¿O los niños quieren que termine el Congreso? No quieren que termine. ¿Los jóvenes? ¿Los adultos? Nadie quiere que termine. Es un momento de mucho gozo. Sin gozo es imposible, hermanos. Este fue el asunto, ellos están felices, están tomando. El asunto de la bebida, no se preocupen jóvenes. Entonces él tomaba también. Sí, claro, pero no como hoy. Porque aparte la ley prohíbe la borrachera y aún el Señor condena al borracho al infierno. Dice que ningún borracho estará. Entendemos que no es alcoholizado, sino es fruto puro de la uva que se fermentaba. Y entre más se fermentaba, más fuerte era, menos tomabas. Entre más vino nuevo era, como en las bodas de Canaán, menos riesgo tenías de que te hiciera daño en tu cuerpo. Pero tomaban. El agua estaba severamente contaminada porque Roma había hecho conductos para sacar todas sus aguas negras. Cada río, cada lugar en donde agua pura podía salir era de dudosa procedencia. Por lo tanto, aún Pablo le dijo a Timoteo, toma vino, no agua, por los males de tu estómago. Son muchas cosas, pero el asunto aquí es el gozo, la cena. Y el Señor Jesús, hermanos, aquí, aunque la Biblia no dice, y era así, 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 el simple hecho de estar entre pecadores, cenando con gozo, hermanos, y aún respondiendo preguntas de aquellos que lo cuestionaban, nos habla qué maravilloso es nuestro Señor. Qué maravilloso, muestra, hermanos, quién es nuestro Dios. Toda la humanidad del Señor perfecta, hermanos, manifestando quién es nuestro Dios. Decía en la ocasión pasada que Dios no es como nosotros, con sentimientos y emociones y pasiones. Mas por supuesto que esa impasibilidad de Dios lo vemos pasible o lo vemos hecho en la pasibilidad de Jesús. Es decir, toda la parte humana nos muestra eso. Los sentimientos, el amor, la misericordia, por los atributos mismos de Dios, expresados en Cristo Jesús. Es un ser maravilloso, un hombre precioso, hermanos, que realmente es muy difícil entender cómo estos hombres, aún viendo a un hombre sumamente especial, no caían a sus pies. Esto nos muestra la dureza del corazón del hombre, hermanos. Así que ahí están los dos grupos, hermanos, y están tratando de causar un problema al Señor Jesús y a los discípulos. Justamente los discípulos de Juan, yo soy de la idea, hermanos, que realmente ellos no están discutiendo, pero quieren aprender. Quieren aprender. Mateo 11:18 nos dice justamente un poco acerca de lo que pensaban de Juan, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Ahora, ¿cómo están aquí con Jesús sus discípulos, que ellos comen y beben? Juan no comía, porque Juan estaba identificado con el ascetismo. ¿Saben lo que es ascetismo, niños? Un autoabandono al grado máximo. Es decir, una persona que no se considera a sí misma importante para cuidarse. El ascetismo no es algo bíblico, cristiano, perdón, para nosotros. El ascetismo es un autoabandono, pero era un profeta que únicamente estaba enfocado en servir al Señor. De hecho, antes de nacer, durante y hasta su muerte, solamente sirvió a Dios, hermanos. Solamente sirvió a Dios. Así que, hermanos, ellos tratan de enfatizar en esto como un pecado. Tratan de enfatizar en esta observancia del ayuno como una falla en el Señor Jesús. Sin embargo, hermanos, la realidad es que no hay justificación para esta pregunta. No hay justificación. ¿Por qué? Porque si el Señor, hermanos, es el Señor, ¿cómo alguien podría venir a enseñarle al Señor? ¿Cómo alguien podría venir a decirle cómo hacer al Señor? Hay preguntas que se hacen y son necesarias de responder, pero hay preguntas necias que no debemos responder. Esta pregunta no tenía justificación. Si estos hombres, hermanos, hubieran sido mejores estudiados de la Escritura, mejores estudiosos, ellos no habrían salido a la escena como se indica aquí. Ellos sabían que el único ayuno, hermanos, era eso. Y ellos sabían justamente qué es el verdadero ayuno. Y ellos sabían que hubieran podido preguntar al Señor Jesús para su edificación y no para tratar de quitarle mérito o señalarlo como un falso. La enseñanza que nos deja a nosotros esta porción, hermanos, es ¿en qué grupo estamos? ¿En el grupo de Juan, que tratan de preguntar para ser edificados en su vida, pero aún así tienen que tener cuidado? Porque hay cosas en las cuales debemos preguntar y hay cosas en las que no. Pregunta por todo lo que tenga que ver con la Escritura, con un deseo de aprender, por supuesto. Pero hay preguntas que tú mismo sabes por la Escritura, que tendrías que considerar mejor guardar, mejor escudriñar. Hay preguntas que pueden poner en tela de juicio el testimonio de alguien.
Y son preguntas malintencionadas. Podríamos responder, ¿y por qué me preguntas eso? Si tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? A mí me gusta mucho cuando alguien me dice, pastor, ¿y por qué esto y esto en esta porción de la Biblia? ¿Y por qué no estudias y tú lo investigas por tu propia cuenta? Porque si siempre preguntamos a los demás, hermanos, cuando alguien no esté frente a mí para responderme, no sabré qué decir. Escudriña tú mismo la Escritura. Escudriña tú mismo la Escritura con todo tu ser. Y las dudas que hayan ahí, hermanos, pues Dios nos ha puesto hermanos que nos pueden ayudar con eso, pero escudriña tú mismo la Escritura. Estos hombres no tenían excusa, hermanos. ¿Qué es el ayuno? Según lo que nosotros ahora vemos en Isaías 58, es maravilloso este ayuno. Por supuesto que el ayuno puede seguir siendo hoy, hermanos, llevado a cabo como se hacía en el ayuno bíblico en el Antiguo Testamento. No es un sacrificio, así que borra el sacrificio de tu ayuno. Si tu estómago va a dolerte y te vas a enfermar, y vas a decir, es que ayuné y me desmayé. No lo hagas, por favor. El sacrificio Cristo ya lo hizo. Él no se goza de los sacrificios, amén. Si quieres ayunar simplemente para abstenerte de algunas cosas que normalmente llaman la atención a tu carne y no te hacen bien, hazlo. Vas a hacerte un bien a tu cuerpo y también en esa necesidad vas a Cristo y tienes un tiempo con Él. Si haces un ayuno de orar, como algunos de nosotros lo hacemos, bueno, entonces yo me abstengo de alimento en la mañana, oro y medito en el Señor y cuando me da hambre como. No tengo un problema con, son las 12 y me comí una galleta, fallé. No, hermanos, eso es religiosidad. El ayuno genuino se explicó porque habían quienes, como estos fariseos en el Nuevo Testamento, se jactaban de lo que hacían. ¿Verdad? Ayuno, yo ayuné, yo oré, mírame, ¿no? Y el capítulo 58 de Isaías dice lo siguiente, hermanos. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Fíjate lo que dicen estos. Adiós. ¿Por qué ayuné y no me respondiste? ¿Por qué estuve absteniéndome de alimentos y tú no contestaste? Estoy en Isaías 58, versículo 3. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Se identifican con el ayuno, hermanos? El ayuno de muchos aún sigue siendo así. ¿Por qué no escuchas? Estamos ayunando, 40 días de ayuno. El ayuno no es esto. El ayuno es una búsqueda del Señor con plenitud y gozo. Y mucho más que el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, y Él lleva nuestras oraciones. Y yo imagino esto. El Señor, hermanos, obra de esta forma. El Espíritu Santo está convenciéndonos. Está tratando con nosotros. Y Él con gemidos indecibles está susurrando mi oración. Llega a Cristo. Cristo la toma. Yo no puedo llegar al Padre con mis propias obras. Cristo la toma. Padre, aquí están las oraciones de mi pueblo, de mi novia, o mis propias peticiones. Pero hay un gozo, un disfrute. Sacrificio no quiere Él, sino misericordia. ¿Recuerdan, hermanos? Y luego mira lo que dice a continuación. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano, que a ti sean traídas las riquezas? Te escondas, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Miren esto, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Heme aquí. ¿Cuándo? ¿Se dan cuenta del Espíritu, hermanos, que habla aquí de libertad, de gozo, de plenitud, de una búsqueda constante pero llena de gracia? No de sacrificio, no de competencia, de ayuné, hice, busqué y Él no ha contestado, sino en libertad y aún siendo usados por Dios para llevar a otros a Cristo también. En gran manera podemos saber que hay personas que tienen una sana comunión con Dios, hermanos, porque lo están buscando día y noche. Lo buscan en la Escritura, en la oración, pero también por lo que hacen después de esa búsqueda.
por la manera en cómo se conducen en el mundo. Están en una buena comunión con el Señor y las obras de Cristo están siendo a través de ellos. Dice el texto, es sorprendente, hermanos. Mira, versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Y, gloria a Dios, tu salvación se dejará ver. Así que creo, hermanos, que el ayuno que los discípulos de Juan estaban haciendo no era el ayuno que nos enseña la Escritura para su pueblo. Era un ayuno de dolor, de tormenta, tal vez sí de búsqueda de Dios para ser fortalecidos. El ayuno de los fariseos era absolutamente hipócrita. Véanme lo que hago, véanme lo que estoy haciendo, me ayuno, me aflijo a mí mismo, y eso que soy perfecto y que guardo esto en completo espíritu fúnebre. Ellos escuchaban algún tipo de murmullo y tocaban en las casas. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están así? Si se acercaba el Shabbat y ellos escuchaban que había niños riéndose, o se escuchaban hermanos que estaban comiendo con alegría. ¡Hey, viene Shabbat! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? Claro, no tenían el gozo del Señor. Así que el versículo 34 y 35, hermanos, nos va a responder el Señor de forma maravillosa. Es la respuesta del Señor Jesús. Jesús les dijo, en tanto que el novio está con ellos, no podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen, ¿verdad? Esto es increíble. En los tres sinópticos, hermanos, la pregunta está planteada en términos tales que la respuesta tiene que ser no. La respuesta debe ser no. ¿Pueden acaso los invitados del novio estar en ayuno? Conforme a su ayuno, es decir, silicio y ceniza y dolor y sufrimiento y espíritu oprimido. No. ¿Por qué no? Tenemos que entender la cultura judía, lo que pasaba en las bodas, hermanos. El Señor Jesús está comparando aquí su preciosa presencia sobre la tierra con la fiesta de una boda. ¿Qué era una boda en el tiempo antiguo, niños? El evento más esperado por toda la gente de la comunidad. Lo más esperado. Si había problemas, hermanos, y en 15 días teníamos una boda, los problemas eran menos. La boda era maravillosa. ¿Cuántos días creen que duraba una boda? Podía durar 7 días. 7 días de gozo, de baile, de cantos, de gozar al novio, a la novia, a las familias. Había absoluta paz. Todo era un regocijo tremendo. Aún lo siguen haciendo los judíos. De hecho, creo que mayormente los pentecostales y los judaizantes dentro del cristianismo, por eso bailan con panderos y danzan y todo eso. Porque los judíos aún siguen haciendo este tipo de rituales. Ellos están judaizados. Hermanos, entonces el Señor Jesús hace una pregunta maravillosa. ¿Acaso pueden ustedes estar afligidos en ayuno mientras el novio está con ustedes? ¿Acaso podrían los invitados de una boda? Hermanos, en repetidas veces la Escritura compara la relación que tenemos entre Dios y nosotros, o entre Cristo y su iglesia, hermanos, con el lazo de amor que existe con el novio y la novia. Por ejemplo, Efesios 5, que mañana lo predico en la reunión de lunes, 5:25, nos habla justamente de eso. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Antes dice, mujeres, sujétense a sus esposos como al Señor. Pero al final Pablo dice, esto es con respecto a Cristo y su iglesia. Por constantemente, si van, miren, vayan conmigo a Isaías 50, por favor, hermanos, versículo 1. Este es un texto que vale la pena subrayar. Dice Isaías 51, así dice el Señor, ¿dónde está la carta de divorcio con la que repudié a su madre? ¿O cuál de mis acreedores los vendí? Por causa de sus iniquidades ustedes fueron vendidos y por sus transgresiones fui repudiada su madre. Es una relación entre Dios y el pueblo, hermanos. Dice Juan 3:29, el que tiene la novia es el novio. El que tiene la novia es el novio. Dice, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Relación esposo-esposa. Segunda los Corintios 11:2, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo.
es la esposa. Efesios 5:32 que mencionaba, grande es este ministerio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia, esto en referencia al marido y la mujer. Apocalipsis 19:7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La esposa se ha preparado. El versículo 29 de Apocalipsis casi cierra la Biblia diciendo, vi a uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces, este ejemplo que el Señor Jesús usa, hermanos, es maravilloso, es la cámara nupcial. Es donde justamente el novio estaba acompañado por los mejores amigos, eran los amigos del novio y ellos tenían que estar al lado de él en estas bodas. Habían sido invitados a la boda. Ellos estaban a cargo del servicio, de los arreglos, y se esperaba, hermanos, que ellos hicieran todo lo posible por promover el éxito y el gozo de la fiesta. Eso hacían los amigos. Es por eso que en la tradición judía, cuando había un desposorio, hermanos, el novio se iba y un amigo se quedaba, viendo que todo estuviera bien. La mujer corría riesgo. No era por desconfianza, sino la mujer corría riesgo, tenía que ser ayudada y el amigo estaba ahí. Y cuando el novio venía, era señal de que ya la boda estaba próxima, así que el amigo se regocijaba mucho después del servicio de guardar a la novia. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿acaso es posible estar triste en una fiesta? Sí es posible, pero ¿es normal? ¿Acaso es posible, hermano, llorar después de que te cuentan una buena noticia, pero llorar de amargura? ¿Los acompañantes del novio deben ayunar en la fiesta? ¡Qué absurdo! Claro que no, hermanos. Esto nos está sugiriendo que el Señor Jesús es claro con ellos y les da una pregunta que ellos pueden responder, pero no quieren. ¿Acaso estás esperando que Leví y el resto de los pecadores como él que están aquí conociendo al Salvador y su salvación estén llorando? ¿Estén lamentándose? ¿Acaso quieres que mis discípulos que me han esperado a lo largo de los siglos y que ahora he aparecido aquí como el Hijo del Hombre lloren y estén en luto? Están equivocados. Los discípulos del Señor Jesús, hermanos, tenían que ayunar justamente mientras su maestro no estaba. Pero una vez que el maestro estaba, hermanos, y que lo estaban viendo realizar obras de misericordia y estaba haciendo milagros, mientras la palabra de vida estaba siendo predicada y la gracia brotaba, hermanos, como río, ¡qué incongruente! ¿Cómo van a estar en amargura? Hermanos, algunos han tratado de explicar esta parte a nosotros hoy porque el novio no está. Pero hoy quiero explicarte un poco a qué se refiere el Señor Jesús con su ausencia. No es la ausencia de la que estamos hoy aquí, porque Él dijo, ¿estamos solos? ¿Estamos cómo? ¿Acompañados hasta cuándo? Entonces el novio se fue físicamente, sí, pero el Espíritu de Cristo mora en nosotros, hermanos. No estamos solos. Por lo tanto, si algunos han creído que ahora, como el novio no está, estamos en este tipo de ayuno, como el ayuno que estaba en la ley, muy equivocados. El novio está. De hecho, estamos aquí, hermanos, y el Señor está aquí. Así que tenemos que estar de ayuno y de luto, tristes. No hablen, porque es el día del Señor. No se rían, niños. No vayan a tener sus reuniones por aquí, gozándose, platicando las cosas que ha hecho Dios. No, porque el Señor no está. ¿Sí? No, hermanos, el Señor está. Y hay gozo, hay armonía, hay regocijo, hay libertad. Fuimos perdonados y aún los que no son perdonados entre nosotros pueden ser perdonados hoy. Si anunciamos el Evangelio, si lo tomamos al joven o al hombre y le decimos, ¿cómo estás tú para morir hoy? ¿Estás listo para hoy morir? Si hoy mueres, si el techo cae en tu cabeza, vas al cielo o al infierno. Oh, la verdad, el infierno, quiero anunciarte de alguien que vino a salvarme y das el Evangelio aquí y ahora. El día del Señor es para tener gozo, hermanos. Claro que con orden. Claro que no abrazamos la postura judaica y queremos panderistas aquí disfrutar corriendo por los pequeños pasillos que tenemos aquí apretados. No, pero el gozo del Espíritu, hermanos. De hecho, ¿recuerdan ustedes Gálatas, capítulo 5, el fruto del Espíritu? ¿Recuerdan el orden? Y gozo aparece ahí. Gozo aparece ahí, hermanos. Entonces, si no hay gozo, ¿qué está pasando? Si no hay gozo, ¿qué está pasando? Ahora el gozo es expresivo, por supuesto. ¿El gozo es alegría? No, hermanos, no siempre. Si buscamos gozo en un diccionario secular, alude a la alegría. Pero el gozo es algo que la gente sin Cristo no puede tener. Ellos pueden tener alegría,
pueden reír, pueden tener momentos buenos, pueden estar con sus hijos y gozarse, pero todo eso termina. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo nos ayuda a permanecer, a continuar, sabiendo quién Él es, lo que Él ha hecho y lo que hará. El gozo del Señor puede aún sobre nuestras debilidades, sobre nuestros pecados, sobre nuestra actitud negativa o en la amargura, hermanos. El gozo del Señor es su gozo. Es su gozo. Voy a darles textos que son maravillosos por esta necesidad que tenemos, hermanos, de entender cuál es nuestra postura como iglesia hoy, como hijos de Dios. Pero es con mucha frecuencia en los evangelios, hermanos, el Señor Jesús mismo se refiere a esto. ¿Y cuántas veces habla el Señor de gozo? Es increíble, increíble. Y lo vamos a ver a continuación, hermanos. Cuando escuchamos la porción aquí, justamente que Isaías narra, porque hay textos paralelos muy interesantes, tome nota de ellos, los que estén tomando nota. Por ejemplo, miren nada más Lucas, cómo cita Isaías, en cuántas ocasiones, ¿ok? Lucas 6:21, es Isaías 61:1. Escuchen Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Lucas 6:21 dice: bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Lucas 7:22, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído: los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados. Recuerden el fundamento, gozo. ¿Habrá gozo, hermanos, en esta ocasión? Donde los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿O habrá lágrimas? Gozo. ¿Qué dice Isaías de esta misma cita? Isaías 35:5. Entonces se abrirán los ojos a los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán. Lucas 8:10, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás les habló en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Concordancia al Antiguo Testamento, Isaías 6:9, ve y dile a este pueblo: escuchen bien, pero no entiendan; miren bien, pero no comprendan. Lucas 10:15, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Isaías 14, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Ahí mismo, versículo 15, sin embargo serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Y así continuamos, hermanos. Lucas 19:46, Isaías 56:7, Lucas 20:9, Isaías 5:1, Lucas 21:10, Isaías 19:2, Lucas 21:24, Isaías 63:18, Lucas 21:25, Isaías 13:10, Lucas 21:35, Isaías 24:17. ¿Por qué faltaría el gozo si ellos conocen del profeta Isaías? Y el profeta Isaías anunció de esto mismo que Lucas, hermanos, está anunciando, que el mismo Señor anuncia. Entonces, este pasaje, hermanos, no es el único que contiene por lo menos una alusión. Cuando el Señor justamente nos dice, hermanos, que vendrán días en donde tengan que ayunar, pues tenemos que poner atención. Dice el texto: pero vendrán los días cuando el novio les será quitado. ¿A qué se refiere justamente, hermanos? A cuando Él se ha quitado para el dolor y el sufrimiento de la cruz. Ese es el peor dolor. Isaías 53, por ejemplo, nos da luz a todo lo que Él está diciendo. Si nosotros queremos una concordancia de Lucas 5:35, tenemos que ir a Isaías 53. Por supuesto, mira el versículo 7. Fui oprimido y afligido. Fui oprimido y afligido. Como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Isaías 53, justamente antes de cuando es quitado, dice, hermanos, versículo 8, por cárcel y por juicio fui quitado. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Es tiempo para que ellos estén tristes? No, hermanos. ¿Cuándo van a estar tristes? Cuando les sea quitado el novio. Y quitado, por supuesto, con un propósito impresionante. Entonces la expresión de Isaías en el versículo 7 del capítulo 53, será quitado, es lo mismo que Jesús dice ahí. Habrá días cuando ustedes tengan que ayunar. Habrá días en donde se tengan que afligir por cárcel y por juicio. Y se refiere, por supuesto, a una muerte violencia, hermanos. Una muerte violenta, perdón. Mucha violencia. Afligido, hermanos. Llevado al matadero.
cortado, caray. Afligido, llevado al matadero, cortado. ¿A quién llevan al matadero? A una oveja. ¿Y qué le hacen? ¿Son buenos con ella? Bueno, al menos donde yo he visto que matan animales, les cortan aquí y después pisan para que la sangre brote. La muerte del Señor es terrible. Daniel 9:26 nos recuerda, dice, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación hasta el fin. Habrá guerra y desolación. El novio le será quitado. Justamente en ese sentido, hermanos, conforme a lo que nosotros creemos de las cosas finales, pues Daniel 9:26 ya ha tenido participación antes, no tendrá después. Porque no volverá a la iglesia a sentir un dolor por el Señor. El Señor ya fue afligido por nuestros dolores y jamás habrá ese tipo de dolor para nosotros. El novio jamás volverá a ser quitado, pero fue quitado ahí. Así que con referencia vendrán días, hermanos, seguido por durante aquellos días de Lucas, el Señor está diciendo de su muerte. Hay gozo, hay regocijo, hay plenitud, pero de pronto habrá muerte violenta. Entonces, en aquella ocasión en particular, hermanos, ellos tienen que estar en ayuno. Y por supuesto este ayuno va a ser con expresión de dolor. Y así ocurriría. En Juan 16:16, hermanos, leamos ahí pronto. Saldré pronto de esta porción que es de estudio forzoso, hermanos. Dice el versículo 16, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. ¿Y por qué? Dice, y porque yo voy al Padre. Por esto decían. Por esto decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Llorarán y se lamentarán. Pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia porque es la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Por lo tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Pongan atención en algo que voy a enseñar, que probablemente algunos de ustedes la primera vez que lo escuchen así. Normalmente este texto lo usamos para nosotros por las aflicciones que tienes. Ahora tenemos aflicción, pero algún día lo veremos otra vez y entonces el corazón. Realmente quiero decepcionarte un poco. Este texto tiene una aplicación inmediata ahí, en ese momento. Por supuesto que el Señor nos dice que tenemos aflicciones y vendrá un gozo grande en nuestra vida, pero el texto en sí, si respetamos la regla de la hermenéutica, hermanos, y hacemos un sano estudio aquí, sabemos que se lo dijo a ellos, por el dolor que ellos iban a experimentar de tener gozo a no tenerlo. Se los iban a quitar, hermanos, para matarlo, y matarlo de una forma terrible. Por eso en el asunto del ayuno, hermanos, y de la comida que ellos tienen con un pecador como Leví y los invitados, los fariseos no entendían que ese momento era un momento de fiesta, no únicamente para Leví, sino para todos los que estaban delante de él. El Mesías prometido. El profeta Isaías, hermanos, mencionándolo una y otra vez como el Salvador. Tu Salvador, mi Salvador. El que nos, justamente dice Isaías 61, que quita la opresión, que abre las prisiones, que nos da libertad en la cautividad. Hermanos, ¿no nos identificamos aún ahora con ese tipo de cosas que el mismo Señor Jesús vino a quitar? ¿Qué pasa? ¿No nos afligimos aún por cosas que el Señor ya venció en la cruz? ¿No nos vencen pecados que el Señor ya llevó en la cruz del Calvario? ¿Qué pasa? Estamos haciendo un ayuno equivocado, tenemos aflicciones equivocadas, tenemos luchas que no deberíamos de llevar, hermanos. Ahora, el que ahora tengamos nosotros ayuno es conforme a lo que leíamos en Isaías 58. Ese es el ayuno que yo quiero, dice Dios, pero no un ayuno de luto, no un ayuno de tristeza y de dolor, hermanos, no un ayuno de un espíritu fúnebre. ¿Por qué no? Porque nuestro Señor vive y está con nosotros, como te lo dije antes. Porque Él ya fue crucificado, pero resucitó. Porque Él ha vencido la muerte, al diablo, nuestro pecado, y nos ha concedido vida eterna. ¿Acaso encontramos motivo para ayunar mientras el novio está con nosotros?
No, hermanos. Habrá un gozo mayor, por supuesto, en donde ya no será necesaria ni las oraciones. Nuestra esperanza, hermanos, ha llegado. Por lo tanto, la relación entre Él y nosotros será la relación de un novio y una novia, hermanos, en su noche de bodas por la eternidad. Plenitud de gozo. Pero no tenemos motivo para afligirnos. Hermanos, justamente la verdad importante aquí que el Señor Jesús nos revela, hermanos, y que hace que el pasaje sea tan práctico y lleno de consuelo, especialmente para el día de hoy, es que para quienes reconocen al Señor Jesús como su Rey, como su Señor, su Salvador, la actitud correcta del corazón y de la mente no es de la tristeza. No, hermanos, no es de la tristeza. Aunque tuviéramos argumentos suficientes para decir, pero entiéndeme mi agonía, mira mis padecimientos, ni aún con eso. Porque si tú eres del Señor, Él ha dicho que todas las cosas te ayudan a bien. Si todas las cosas ayudan a bien, no tiene por qué ser afligido el creyente como un incrédulo. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Hermanos, explicamos esto a los niños cuando hay problemas en la noche, ¿verdad? Ya pronto va a amanecer, ya pronto va a amanecer. Lo mismo, hermanos, pronto va a amanecer. El sol de justicia pronto saldrá y nos recogerá de estas aflicciones momentáneas. Pero ojo, iglesia, ninguna cosa que nos suceda acá nos hará el daño que le hace a la persona que no está en Cristo. Nada ni nadie puede quitarnos eso. Nadie ni nada puede quitarnos el gozo de tener al novio con nosotros. Físicamente no está con nosotros, porque escuchen, no sé si todos lo sepan, pero Jesús vendrá físicamente por nosotros. Y lo veremos físicamente. Si alguno creía que vería un espíritu brillante, incandescente, impenetrable de gloria, no, estás equivocado. Conoceremos a ese Dios invisible en la faz de Cristo nuestro Señor. Sin ningún temor, porque su sangre nos lavó de nuestros pecados. Así que cuando hablamos en un sentido de vive de una forma que no te avergüences cuando veas a tu Señor, es en un sentido cuidadoso. ¿Por qué? Porque aunque viviéramos de una manera no tan práctica en un cristianismo absolutamente santo como el hermano Juan, de cualquier manera somos amados como Juan. Somos amados como Juan. Por eso, hermanos, nos enseña esto. El gozo de los discípulos, por supuesto, se apagó. Les quitaron al Señor. Lo llevaron por las calles humillándolo como un maldito hombre. Quitaron a Barrabás, el líder sedicioso número 1, un asesino de Roma, y pusieron al Señor. Hermanos, lo vieron ahí atormentado. Fue tan terrible, tan poderosa era la iglesia romana. Algo parecido, hermanos, a la iglesia romana, también la iglesia judía, hermanos, los judíos, los fariseos, los saduceos y los romanos, que ellos tuvieron miedo. Es hombres valientes. Es como si ahora mismo, tratando de Roma, alguno de nosotros es llevado a la Basílica de San Pedro. Y justo ahí en medio, en ese lugar satánico, espantoso, que se adora a Satanás, ponen alguno ahí y nosotros estamos en las ventanas viendo cómo el líder religioso lo golpea, lo patea, lo escupen con guardias que es impenetrable. No es algo sencillo. Nos imaginamos un grupo pequeño de hombres escupiéndole al Señor, golpeándolo, y preguntamos, Pedro, ¿por qué lo negaste? No tenemos ni idea de lo que fue, hermanos. Pero la ira de Dios estaba trabajando sobre su hijo en lugar nuestro. Es tremendo, fue tremendo. El novio se les fue quitado. Tenían que ayunar, tenían que orar, y de hecho tuvieron que ayunar, tuvieron que orar para que el día del Pentecostés, hermanos, fueran saturados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia a nosotros? Por eso te decía de la aplicación de ese versículo. La diferencia es que este novio no está muerto. Este novio está resucitado. Este novio ahora vendrá en gloria. Así, hermanos, que es Dios con nosotros. Por eso no es la tristeza, no es la alegría, no es la falta de gozo en nuestras reuniones lo que nos debe de caracterizar. Por supuesto el orden, la reverencia, claro, hermanos. Pero el gozo, las risas, la coinonía, el abrazarnos, el llorar, el orar uno por otro, el comer juntos, el compartir la mesa, eso es parte de la fiesta que nosotros celebramos porque Cristo ha resucitado. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Si Él resucitó, Él tuvo que morir. Si Él murió, pagó por nuestros pecados. Estamos libres de toda la esclavitud, del pecado, del diablo y de la muerte. ¿Dónde encontramos un motivo de tristeza en eso? Oh, hermano, es que mi vida, es que no has escuchado que Cristo es tu vida ahora. Que todo tu historial delictivo y pecaminoso, Cristo lo tomó y lo pagó clavándolo en la cruz. Y que ahora todo su historial perfecto te lo da a ti.
Y ahora tú puedes gozar del gozo de tu Señor. No porque sea tuyo, es de tu Señor y te lo dio a ti. Esa es su oración. No podemos vivir de otra forma. Siento mucho por aquellos que han venido, hermanos, de lugares legalistas. Gracias al Señor, mi esposo y yo venimos de un lugar con mucho regocijo, aún hasta pecaminoso, hace 20 años. Pero los que han venido de lugares de opresión, de la iglesia romana, de los testigos de Jehová, o de alguna iglesia pseudo cristiana legalista, por favor, regocíjate en tu Señor. Otra vez digo, regocíjate. Tu bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada te afanes, por nada, sino gózate. Oh, mi Señor murió por mí, como la samaritana. Probablemente si esto lo tienen en su corazón, hoy saldrán y le gritarán, vecino, venga para acá. ¿Sí saben lo que Cristo hizo? ¿Sí saben por qué estamos congregados ahí, cantamos? ¿Sí saben por qué nos reímos y nos gozamos y comemos y nos la pasamos tan bien? Cristo murió por nosotros y también por usted. ¿Cómo anda su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo se encuentra con Dios y muere hoy? ¿Necesita a Cristo, sí o no? Hermanos, sin gozo no es posible hacer eso. Sin gozo no es posible. Pasan los días, las estaciones del año, las personas alrededor, y no muy diferentes a ellos. Solamente confesando de pronto, gloria a Dios, aleluya, amén. De ninguna manera. ¿Cuántos pueblos tiene el Señor? Uno, hermanos. Si hay algunos que creen que son dos pueblos, Israel, nosotros, bueno, es su asunto, no hay problema, pero yo creo que de los dos pueblos hizo uno, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Un solo pueblo para Él. Hermanos, entonces, ¿saben qué significa Dios con nosotros, Emmanuel, hermanos? Significa alegría, significa gozo. Dios con nosotros, el rescatador, el que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. La salvación, la salvación. Qué bendición, hermanos. La salvación. Todos vamos a morir sin excepción. La salvación, la vida eterna, la plenitud. Tu pasado terrible, borrado por completo con sangre, mi amado hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Bueno, yo no sé si tú tuviste un pasado como el de algunos aquí que estamos alrededor de ti. Pero si acaso tocaste fondo en esta tierra, te recuerdo, Cristo pagó la condenación de eso. Y, ojo, no únicamente te perdona, sino te lava. Tu testimonio está limpio, porque la condena se pagó. ¡Wow! Gloria a Dios. Vida eterna y plenitud de gloria. Dios con nosotros para llevarnos con Él. Mucho gozo para los creyentes, hermanos. Hermanos, ¿no debería despertar cada hijo de Dios con un gozo inefable y lleno de gloria día tras día? ¿No es suficiente la resurrección y la victoria de Cristo para salir del letargo, de la esclavitud de la amargura, de la incapacidad en los jóvenes, en los hermanos o hermanas que están pasando por cosas? ¿No es suficiente? No importa el mundo cómo está, no importa si ellos me aman o no, no importa mi condición, lo que sé, porque la Escritura lo dice, que Cristo me ama, murió por mí y ahora soy un hijo de Dios y ya no soy jamás esclavo ni estoy subyugado por el pecado, sino soy completamente libre. Y esto no es ni el principio. Aún estoy con este cuerpo de muerte, pero ciertamente seré librado y viviré por la eternidad en plenitud de gozo. Caramba, tenemos que aprovechar el tiempo, porque ayer te vi canas que no tenías hace un año. Porque las rodillas ya rechinan un poquito más, hermano, y unos ya nos estamos cansando más. Deberíamos ponernos, hermanos, a prueba nosotros mismos día con día, viviendo en el gozo, no para, ay, espero que él me va a llamar, espero que él me va a llamar. Hermanos, recordemos una y otra vez, esta novia no está cambiándose bonita para que cuando el novio venga diga, ay, qué linda está mi novia, entonces sí, porque si nos encuentran mal cambiados, entonces, no, mejor no. Este novio no da divorcio. Este novio prometió amarnos y nos va a amar para siempre. Y estamos esperando con gozo que Él venga para celebrar las bodas del Cordero de Dios con su novia, que somos nosotros. No, hermanos, es una bendición muy grande. El Señor trajo a la tierra salvación gratuita, salvación completa por medio de su muerte expiatoria. En Lucas 2:10, hermanos, hay un precioso texto que pasamos hace poco, pero es bueno que lo leas. Tú, afligido, turbado, temeroso, no temas, porque te han traído buenas nuevas del gran gozo que será para todos ustedes. No temas, te traigo buenas noticias, no temas.
no temas, pero la muerte de mi familia, no temas, pero mi enfermedad, no temas, mi pobreza, mi soledad, no temas. Esa es la gran noticia, mis amados hermanos, que hizo cimbrar la tierra. No temas, hay gozo para su pueblo. Lucas 24:52, ellos después de adorar al Señor Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. Cuando Nehemías, hermanos, nos dice que el sacerdote Esdras enseñaba la palabra y todos la entendían, les decía, vayan, beban y coman, disfruten, váyanse. Estaban llorando y no lloren, vayan, gocen. Cuando Juan, hermanos, ve al Señor regresar, está nervioso porque no hay quien pueda tomar ese libro de la mano de Dios. Y cuando él ve que alguien puede, el lloro se convierte en gozo. Gozo, no temas, gozo. No sé qué sea lo que esté aconteciendo en tu vida hoy o mañana o en 10 años, pero no temas, ten gozo. El Señor ha terminado la obra y se dio por nosotros para darnos gozo también. Gozo, no temas, ten gozo. Gloria a Dios, hermanos. Fíjense qué maravilloso también, hermanos, en Juan 15:11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea... Hay otra porción de una traducción que me encanta. Perfecto. Su gozo sea perfecto. ¿Por qué cumplido? Pues se cumple hoy, mañana no, ¿verdad? Perfecto es sin mancha, sin error. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Que su gozo sea completo. Juan 17:13. Padre, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. ¿Para qué creen, hermanos? Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Nos habló esto para que haya gozo en nosotros. Si nos comparamos con los discípulos y recordamos la historia que estamos viendo, ellos están en la boda felices, parece que todo es miel sobre hojuelas. Pero de pronto el novio les es quitado con violencia y lo matan. Oh, hermanos, creo que nadie ha experimentado, tal vez ni experimentará lo que ellos experimentaron. Es tener al Mesías y de pronto se los quitan y lo matan. Y aunque conocen la Escritura, hermanos, el ver a un héroe que es muerto, por nuestra carne creemos que todo se acabó. Se aniquiló al Mesías. Nosotros también vamos a enfrentar cosas. Oh, hermanos, estamos también y vamos en la cima del gozo o la mejor condición de nuestras vidas y ¡vum! Una bajada terrible apenas que salía. ¡Ey, no temas! El Señor oró para que tengas gozo aún en medio de eso. Gozo perfecto, un gozo que no depende de nada ni de nadie. Es su gozo cumplido en nosotros. Gloria a Dios, hermanos. No podría avanzar más por hoy, pero dejaré pendiente esta lectura. 36-39 dice, les dijo esta parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. De otro modo, romperá el remiendo del nuevo. Y el remiendo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otro modo, el vino nuevo reventará los cueros y derramará y los odres quedarán arruinados. Pero el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. La enseñanza justamente puede resumirse, hermanos, al menos en la primera ilustración. La costumbre era arreglar la ropa, pero ellos sabían que se usaba ropa vieja también, porque no ibas a tomar tela nueva para remediar un vestido viejo. ¿Por qué no? Porque aquí hay dos problemas. Vas a parchar un vestido viejo con una tela nueva y de dónde sacaste la tela nueva, pues ya se arruinó también. Y lo que él está enseñando en esta condición, hermanos, de los hombres es acerca de su corazón. Es imposible que nosotros podamos recibir una enseñanza nueva del nuevo pacto. Es imposible que recordemos el Evangelio una y otra vez y que disfrutemos de gozo. Es imposible que tengamos libertad a menos de que nos libremos de la vieja vestidura y del viejo odre, hermanos. Es imposible. En cuanto al odre, el odre era, ¿sabes?, de cuero de animal. Lo cosían, lo volteaban. El cuello era la boquilla en donde ponían ahí el vino. Pero el problema es que el vino fermenta. Y si el odre era viejo, ya había conservado vino antiguo y ya se había inflado lo suficiente. Pero ahora el vino nuevo iba a fermentar y ya no podía estirarse más. El odre iba a reventar. ¿Qué nos dice el Señor otra vez? ¿Y por qué 2 veces lo menciona en parábola para entender? No podemos recibir el gozo de la verdad y vivir en plenitud del cristianismo a menos de que nos quitemos las antiguas costumbres.
que nos despojemos de la cosmovisión que tenemos. Hermanos, cada uno de nosotros hoy es quien lo hicieron o se hizo a lo largo del tiempo. Cada uno de nosotros recibimos o no, creemos o no, abrazamos algo o no, en base a lo que se me enseñó, en base a lo que yo pienso, en base a mi alcance de percibir las cosas, lo que mi padre me dijo, la tradición de mi abuela, mi trabajo, el círculo con la gente que estuve, la iglesia donde fui. Si no rompes por completo con todo ello y te llenas de la plenitud del cristianismo bíblico, jamás podrás salir de esa condición. El que trae un poco de legalismo se quedará sin gozo, oprimido, todo le parecerá mal. Si alguien aquí grita en un sermón, ¡aleluya!, el legalista volteará, ¡ay, dijo aleluya, es un pentecostal! Si alguien cae de rodillas aquí, llora destruido, ¡Señor, he pecado!, confesó sus pecados hoy públicamente. Legalismo. Si alguien continúa, hermanos, trayendo doctrinas carismáticas sin el evangelio verdadero, continuará mundanalizado, escuchando la verdad, y la misma verdad lo va a golpear, y si él no renuncia a la mundanalidad, lo va a romper y va a huir de aquí. Tenemos que despojarnos de todo lo que yo creo, yo pienso, yo digo, e ir a la Escritura. Si la Biblia lo dice, me guste o no, es la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Y cómo vamos a interpretar un pasaje difícil como este del ayuno si está en la Biblia? Con un contexto general de la Biblia. Hay un pasaje difícil de comprender, ten cuidado. Vamos a armonizarlo justamente con el resto del contexto de la Biblia para entender qué es lo que quiere decir. Pero cuidado, esto es lo que yo digo, esto es lo que tú dices, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me enseñaron, porque jamás podremos avanzar como el cuerpo de Cristo. Hermanos, Cristo no vino a añadirse a sus costumbres. Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas, aunque no eran nuevas. Todo estaba anunciado, todo estaba escrito. Pero Él vino a establecer el nuevo pacto. Pacto en su sangre, un pacto nuevo y eterno. Así que tenemos que recibirlo en ese son. Disfruta que el Salvador vino por ti. Sé que vino por toda la iglesia, hermanos, pero escuchen una vez más. En la cruz el Señor pensaba en ti. Y aunque a algunos se les hace muy romántico y cursi, no me importa. Sé que el Señor conoce las estrellas por nombre y aún mucho más a nosotros también. Y Él nos amó al grado tan grande, hermanos, que derramó la última gota de su sangre por ti. Y cuando Él estaba siendo afligido en la cruz, estaba siendo acusado por tus pecados. Piensa en todos ellos. Todas las acusaciones y la paga por ellos y la condenación eran a Él. Jesús fornicario, Jesús homosexual, Jesús drogadicto, Jesús asesino, Jesús adúltera, Jesús prostituta, Jesús ladrón, Jesús, como si Él fuera el culpable, por ti y por mí. No todo terminó ahí, sino sabemos que murió cumpliendo la obra y resucitó, para que tengamos un gozo cumplido. Y nada ni nadie nos lo pueda quitar. Nada ni nadie. Hermanos, si recordamos esto, vamos a poder vivir mejor para su gloria. Porque nada nos va a detener. Las cosas no salen como yo creía o quería o pensaba. ¿Qué importa? Jesús me ama, hermano. Si de pronto estoy acompañado y ahora estoy solo, ¿qué importa? El Señor está conmigo, siempre me acompaña. Si de pronto hoy estoy muy sano y disfrutando de esto, que espero que disfrutes de la salud que tienes, y de pronto no importa. Aférrate al Señor, que Él estará contigo acompañando hasta el último día de tu vida para llevarte a la vida eterna. Sea lo que sea, disfruta el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en aflicción y en tormento mientras el novio está con nosotros. Eso es imposible. El novio está con nosotros. Su espíritu está con nosotros. Y por si fuera poco, estará físicamente con nosotros a su venida, para gozar en plenitud de gloria por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Amén, hermanos. Dice la pregunta del catecismo, justamente, hermanos, pregunta 35 y 36, que ahora tuve niños que me asombraron y que las tenían de memoria. La ocasión pasada y hoy una nena pequeña los tuvo de memoria. ¿Cuáles son los beneficios en esta vida que acompañan o derivan de la justificación, de la adopción y de la santificación? Escucha el gozo de Leví. Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación son la garantía del amor de Dios, la limpia conciencia, el gozo en el Espíritu Santo,
el aumento de la gracia y la perseverancia en ella hasta el final. Amén, hermanos. Todo tiene sustento bíblico. Pregunta 36, yendo más allá. ¿Qué beneficios reciben los creyentes de Cristo al morir? Eso nos interesa, ¿verdad? ¿Qué beneficios reciben los creyentes en Cristo al morir? Al morir, las almas, ¿qué beneficios reciben al morir? Las almas de los creyentes al morir se perfeccionan en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, descansan en sus tumbas hasta la resurrección. Descansan hasta la resurrección. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes en la resurrección? En la resurrección los creyentes resucitan en gloria. Amén, hermanos. Serán reconocidos y absueltos en el día del juicio. Serán bendecidos perfectamente, tanto en el alma como en el cuerpo, y disfrutarán de Dios plenamente por toda la eternidad. Amén. ¿Debemos tener gozo por esto, hermanos? Nunca terminará. El gozo nunca terminará. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por la bondad que tienes con nosotros para poder, amado Señor, recibir esta enseñanza. Ciertamente confesamos que hemos tocado ambas posturas, Señor. Preguntar, Señor, para aprender y saber más, pero también, Señor, hemos preguntado con deseos de hacer daño, dudando de tus enseñanzas. Amado Señor, lo que queremos es disfrutar del gozo. Estos hermanos sufrieron, Señor, cuando tú les fuiste quitado, pero ahora no nos serás quitado jamás, Señor, jamás. Ahora, Señor, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, no nos has dejado huérfanos. Espíritu Santo, moras con nosotros. Oh Señor, te pido que tu palabra despierte, Señor, en todos nosotros plenitud de alegría, de gozo, Señor. Que podamos, amado Señor, no solamente disfrutar del gozo, sino dar también a los demás de este gozo que tú nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que todo yugo que haya, Señor, por la vieja levadura, sea quitado y podamos disfrutar en plenitud de la libertad que hay en Cristo Jesús. Te pido, Padre Santo, Señor, que esta libertad sea vista por todos los hombres, como bien nos dice, Señor, tu palabra, que el mundo conozca que tú fuiste enviado. Ayúdanos, amado Señor, también a guardar tus mandamientos en temor. Sabemos, Señor amado, que el amor a los hermanos es una demanda, una necesidad, porque en esto conocemos, Señor, que amamos a los hermanos cuando te amamos a ti y guardamos tus mandamientos. Sabemos también que caminamos en amistad contigo cuando, Señor, hacemos lo que tú mandas. Sabemos, amado Señor, también que te conocemos porque guardamos tus mandamientos. Y sabemos también, como dices, Señor, en el Evangelio de Juan, si guardamos tus mandamientos, permanecemos en tu amor. Pero qué maravilloso es entender, Señor, todo esto a la luz de que tú nos has adquirido como tu pueblo, que nos has hecho posesión tuya, que somos amados, que somos redimidos, que hemos sido ya reconciliados absolutamente contigo, Padre, y que está reservada una morada eterna para cada uno de los tuyos. Es como esta novia, Señor, que ama tanto a su novio, que no acepta peticiones del mundo, ni es seducida por el mundo, sino que solamente está cautiva en su memoria y su corazón al día que se ha de encontrar con su novio. Así queremos que la iglesia, Señor, cada uno de nosotros esté expectante, obediente, perseverante, esperando a tu venida, Señor, para el gozo completo y perpetuo, Señor. Te pido ayuda por los que están entre nosotros, que no han sido salvos, pero que has llamado ya a su vida, Señor, que se rindan pronto. Te pido por los que han sido, Señor, golpeados y que perdieron, Señor, gozo y que les cuesta trabajo volver. Te pido que pongan sus ojos en Cristo para que se gocen nuevamente, volviendo a su primer amor. Te pido, Padre, que nos ayudes a todos, por favor, Señor, para poder vivir a la luz de la resurrección, con la victoria, Señor, que nos has prometido. Vivir en obediencia, Señor, y ayunar, Señor, conforme a tu instrucción.
en libertad, llevando a otros a la libertad que hay en Cristo. Usa nuestra vida hasta el desgaste para la gloria de tu nombre. Usa a todos aquí, Señor, para ello. Úsanos a todos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Úsanos, Señor, aún al más débil entre nosotros, al más tímido. Úsanos a todos para hablar de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Esposo que está por venir. Gracias por todo esto, Señor. En Cristo oramos. Amén y amén.